En la sección de preguntas hay una tablita que dice preguntas. Confírmenme si me están viendo, si me están escuchando bien, por favor. A ver, ¿quién me confirma, por favor? Ya Juan David Osorio me confirmó, muy bien. ¿Quién más? Eider Narváez, muy bien. Las otras personas, por favor, me confirman que me están escuchando bien y que están viendo mi pantalla. Listo, Daniel González, buenos días para todos. Pablo, buenos días. Muy bien. Entonces, bueno, muy bien, señores y señoras. Ya la mayoría de personas aquí me están contestando. Cuando tengan alguna pregunta, me pueden escribir por acá. Si necesitan micrófono, les puedo dar micrófono. Básicamente, la idea de la jornada de hoy es muy sencilla. Nosotros todos los años preparamos un documento de las perspectivas macroeconómicas del siguiente año. Esto es una cosa que venimos haciendo ya hace varios años y ya se volvió, digamos, como una rutina, como una costumbre de parte de nuestra empresa UD Capitales para la comunidad en general. Tenemos participación de varias personas en esta conferencia. Esto es una conferencia que le llega a varios países, que le llega a personas de diferentes partes del país, personas que están aquí que son operadores de mercado, personas que son ejecutivos de empresas. Pues esta información, digamos, es relevante para, digamos, muchos intereses. Algunas personas la utilizan dentro de sus actividades de trading para tratar de tener una información un poco más masticada de lo que podría pasar en el escenario macroeconómico en el 2013 y así tomar decisiones de inversión pues cada día más informadas. Otras personas la utilizan dentro de sus actividades de presupuesto. En este momento, en el mes anterior, en este mes, todas las empresas nos encontramos haciendo los presupuestos del siguiente año y evidentemente tener alguna claridad del panorama de las externalidades puede ser, es supremamente útil para tomar la decisión. Así que bienvenidos todos. No vamos a hacer esto demasiado extenso por el tiempo de todos, pero sí vamos a tratar de tocar y demostrar algunas de las cifras más importantes del tema, que hay una pequeña agenda que vamos a atender, por lo menos desde el punto de vista general. Vale decir que a las personas que están participando en esta charla les vamos a enviar un documento que preparamos. El documento tiene 34 páginas y pues digamos es como el análisis más profundo de lo que ustedes van a ver en esta charla y ahí van a poder leer, digamos, los detalles de las afirmaciones que vamos a hacer. De igual forma, este documento aparece de manera parcial en una columna de portafolio que escribí yo hace unas 3 o 4 semanas, y en el blog de portafolio de UD Capitales, ahí pueden encontrar esta misma información. Bueno, muy bien, entonces arranquemos. Este slide es un slide general. Este slide muestra el crecimiento del mundo para el 2013. Aquí nos muestra 2010, 2011, 2012, 2013. El PIB del mundo para el año 2012 se espera que cierre alrededor del 3.3% y que para el 2013 se espera un incremento del 3.6%. Entonces, ahí ya hay varias cosas para decir. Venimos de un crecimiento del Producto Interno Bruto, digamos, más alto, del 3.8 en el 2011 y del 5.1 en el 2010. Y ahí hay que recordar que el mundo viene de una crisis muy importante en materia económica, que fue la crisis del 2008. 2008, si ustedes se acuerdan, fue la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, fue la crisis financiera en los Estados Unidos, que se contagió a casi todos los rincones del planeta y podríamos decir que es una de las crisis económicas más profundas en los últimos 100 años. Quizás la crisis del 29 del siglo pasado puede ser la más grande. Luego viene esta crisis que realmente
retrocedió la humanidad fácilmente unos 10 o 15 años en términos de crecimiento económico. La pobreza, el desempleo, las personas que perdieron sus fortunas, las personas que se quedaron sin casa, pues digamos eso se mide en pobreza y en desempleo. Esa crisis fue bastante complicada. Los años siguientes, 2009, 2010, 2011, uno pensaría que empieza una etapa de recuperación. Cuando uno ve un crecimiento del mundo del 5.1%, en el 2010, evidentemente uno dice, ok, ya, se recuperó el mundo. Ahí hay un primer comentario que quiero hacer. Ese crecimiento no es tan verdadero, digámoslo así. Ese crecimiento no es tan cierto. ¿A qué me refiero? A que ustedes saben que el Producto Interno Bruto es la suma de muchos elementos, del consumo privado, del consumo público, de las exportaciones, se le restan las importaciones, en fin, es la suma de varias variables. Realmente lo que hacen los países cuando están en crisis, aplicando la teoría de Keynes, es incrementar su gasto público. Voy a repetir eso, dada su importancia. Lo que hacen los países cuando hay crisis económicas es incrementar su gasto público. Entonces, claro, cuando pasa la crisis del 2008, automáticamente los países que son la mayoría del mundo, que siguen estas reglas macroeconómicas keynesianas, de David Ricardo, de Friedman, lo que hacen es incrementar el gasto público y pareciese o mejor, se refleja en un crecimiento en el Producto Interno Bruto, que es lo que observamos, por ejemplo, en el crecimiento del 2010. Pero ese crecimiento no está dado por el consumo privado, por nosotros, por la demanda privada. Ese crecimiento en un altísimo porcentaje está dado por el incremento del gasto público, que lo hacen para generar empleo, para reactivar la macroeconomía, pero no deja de ser un crecimiento artificial apalancado en el déficit fiscal de los países, lo cual es muy, muy grave, porque esta receta es la que se ha venido utilizando en los últimos 100 años, y es muy grave porque cómo se financia ese gasto público. Evidentemente no hay impuestos, no hay ingresos, los ingresos están bajando por la crisis económica, entonces lo que hacen los países de manera consistente y a mi modo de ver irresponsable es endeudarse. Y ese es uno de los cánceres que agobia la economía mundial por esta época. Los países en este momento están endeudados a niveles de pues, nunca antes visto. Estados Unidos, Europa, Japón, nunca habían estado estos países tan endeudados como lo están en este momento, y eso se debe a que la receta macroeconómica que se ha venido utilizando es simplemente incrementar el gasto en los momentos de los ciclos económicos negativos, así como sucedió en este ciclo económico del 2008. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el 2010 se observa, por ejemplo, un crecimiento, pero repito, apalancado en el gasto público, pero en la medida en que el gasto público no puede seguir siendo, digamos, el soporte de la economía, ahí la idea es ver si el consumo privado ya logra despegar. Y lo que observamos, y lo vamos a ver en unas gráficas siguientes, es que el consumo privado no ha logrado despegar. Por el contrario, el consumo privado muestra síntomas de deterioro, y sin el consumo público, que está estancado porque los países tienen problemas para endeudarse más, realmente estamos en un problema supremamente grave. De este slide también destacar que las economías avanzadas están creciendo, por ejemplo, en el 2012 apenas un 1.3%. Para el 2013 se espera algo muy parecido. Y que el crecimiento del mundo realmente está apalancado o soportado en el crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Para el 2012 las economías desarrolladas apenas van a crecer un 1.3% y las desarrolladas 5.3%. Es decir, que el crecimiento del 3.3 realmente recae sobre los hombros de los países emergentes. Los países desarrollados, Estados Unidos está creciendo a un ritmo del 2, muy importante y muy grave esto. La zona euro está decreciendo en el 2012, y se espera que se mantenga prácticamente igual en el 2013. Problemas muy graves en Italia, problemas muy graves en España,
Japón recuperándose relativamente bien de su tsunami en el 2011, Reino Unido también decreciendo. Realmente en Europa nosotros vemos que hay problemas supremamente complicados y eso hace que las economías emergentes en su conjunto estén creciendo a un paso bastante lento con unos niveles de desempleo bastante altos. Las economías desarrolladas, digamos que han disminuido su ritmo de crecimiento, de destacar temas como el de China, como el de India, que han tenido tasas de crecimiento por encima de los 2 dígitos de manera consecutiva. En estos momentos se están situando en crecimientos del 7%, del 8%, que realmente pues no es bajo, pero pues está lejos de ser sus crecimientos maratónicos de hace 5 años, antes de la crisis del 2008. Esta información que estamos viendo en la pantalla es información del Fondo Monetario Internacional. De destacar que el Fondo Monetario Internacional es muy optimista normalmente. Hace un año, cuando estábamos haciendo esta misma conferencia, veíamos que las cifras del Fondo Monetario Internacional eran mucho más optimistas de las que terminaron siendo a final del 2012. ¿Okay? De hecho, y pues modestia aparte, esa fue una de las cosas que dijimos, y es que no creíamos en esas cifras del Fondo Monetario Internacional, que creíamos que iban a ser revisadas hacia abajo, y evidentemente a lo largo del 2012 estas cifras fueron revisadas 3 o 4 veces hacia la baja hasta terminar en estas cifras. En este momento yo pienso, y por unos argumentos que les voy a presentar más adelante, que estamos en una situación muy parecida, es decir, que estas cifras son optimistas y de que vamos a tener unas revisiones hacia la baja en el caso de presentarse en algunos riesgos a los que está expuesta la economía mundial y que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Me escuchan? Háganme preguntas. Escríbanme por favor en la sección de preguntas en la parte derecha si vamos bien y si tienen alguna pregunta hasta dónde vamos, por favor. Jairo Alexander pregunta, ¿hay algún beneficio por la crisis económica? Ay, yo no sé, no sabría responder esa pregunta, Jairo, porque en principio pues el tema de la crisis económica es negativo, es decir, se traduce en una baja de la demanda, eso hace que las empresas vendan menos, eso hace que despidan a las personas, al despedir a las personas tienen menos dinero para comprar su alimentación, su vestido, su educación, su entretenimiento, y esto hace que la economía, digamos, se meta todavía en un problema mayor. El desempleo se incrementan los gastos del Estado en temas de subsidios. Esto hace que el comercio internacional se disminuya, entonces esto hace que las exportaciones disminuyan y los países exportadores, por ejemplo los emergentes, tengan un efecto negativo. En fin, por donde lo miro, hay cosas negativas. Yo tengo, pues digamos, una opinión personal, Jairo, y es que lo que le está pasando al mundo es que se está quebrando. Y cuando el mundo está quebrado, cuando el mundo está en una etapa complicada, es tiempo de hacer revisiones profundas sobre sus estructuras. Y quizás eso puede ser algo positivo dentro de lo malo. Eso es como, no sé, como cuando alguno de ustedes o alguno de nosotros o alguien se queda sin puesto. Entonces, uno se gana cualquier cifra, 5 millones de pesos al mes, por decir cualquier cifra, y gasta 7, 8, 9 millones de pesos al mes, y llega un punto en que las tarjetas las tengo a reventar y me van a quitar la casa y me van a quitar el carro y me despiden del empleo, entonces me quebré como financieramente hablando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Replantear. ¿Qué tengo que hacer? Revisar mis estructuras, bajar mis gastos, subir mis ingresos de alguna manera, buscar otro empleo, es decir, hacer cambios en las estructuras. Yo creo que el mundo está en esa etapa. El mundo está en una etapa en que estamos llegando a un punto de quiebre nunca antes visto, que está obligándolo a replantear sus estructuras de manera profunda. Me pregunta Juan David Osorio, ¿el hecho de que Colombia pase a 3
a la tercera economía latinoamericana, ¿qué va a implicar para el 2013? Ahorita vamos a ver algunos comentarios sobre Colombia, pero digamos que Colombia va relativamente bien. Colombia viene creciendo. Lo más importante, más que el crecimiento, es que viene con una disciplina fiscal. Viene atacando el déficit fiscal, su endeudamiento no supera el 50%. Digamos que Colombia lo viene haciendo bien. Yo tengo algunas preocupaciones con el tema de Colombia, y es que no hay un camino decidido hacia la industrialización, y yo estoy convencido, revisando la historia de la política monetaria internacional, que el camino a ser un país desarrollado es la industrialización. Colombia sigue explotando sus esmeraldas, su oro, su petróleo, su agricultura, exportando productos primarios, y no ha decidido contundentemente dar el paso hacia la industrialización, y es más, proteger un poquito sus industrias primarias. El Tratado de Libre Comercio nos expone demasiado a economías más poderosas, y eso, digamos, que sería como una crítica constructiva para el modelo colombiano, sin decir de que no estemos avanzando en la dirección correcta. Muy preocupante el gap que existe entre ricos y pobres. El gap que hay entre ricos y pobres a nivel mundial es grosero, es inmoral, y en Colombia es desastroso. Es uno de los países más desiguales del planeta. Pero evidentemente el crecimiento hace que más gente empiece a salir de la pobreza, a pesar de que los ricos se sigan haciendo más ricos. Muy bien, aquí algunas gráficas para mostrar el bajo ritmo que tiene la economía. Observen esta gráfica que está en la parte inferior de mi slide. Es la producción industrial y el comercio internacional. Observemos cómo la producción industrial y el comercio internacional se cayeron de forma dramática en el 2008. Luego viene como la recuperación en el 2009, en el 2010 y 2011 empieza una tendencia negativa, y esto es lo que nos tiene un poco preocupados, que hacia el 2011-2012 observamos cómo se está debilitando. Observen cómo las líneas están empezando a apuntar hacia abajo. El consumo, la producción industrial, el comercio internacional, lo cual es supremamente grave, lo cual es bastante grave, porque eso es lo que jalona el crecimiento económico. Les estoy mostrando cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional. Este es el saldo fiscal. Este es otro tema que es supremamente preocupante. La mayoría de países tienen déficit fiscal. La mayoría de países tienen déficit fiscal. Observen en la línea azul cómo las economías avanzadas tienen un déficit fiscal mayor que la línea roja, que son las economías emergentes. Esto ha hecho, pues, evidentemente, que la calidad de vida de estos países sea mayor, porque los gastos de las economías avanzadas son mayores. Entonces hay subsidios de desempleo, está el tema de pensiones, seguramente habrá salud gratuita, cosas de esas, pero eso ha metido a los países en una situación bastante complicada desde el punto de vista financiero. Estados Unidos en particular tiene un déficit fiscal cercano a los 10 puntos del Producto Interno Bruto, que es muy, muy delicado. Son gastos que son insostenibles, y básicamente se está demostrando que un Estado asistencialista no es sostenible desde el punto de vista financiero. Más adelante voy a hacer algunos comentarios del tema. Otro tema muy grave, la deuda pública. Como los países gastan, evidentemente la deuda pública va creciendo. La línea roja muestra el nivel de endeudamiento de los países desarrollados. Tenemos países, las rojas emergentes, y los países avanzados están en niveles del 100 y 120 del Producto Interno Bruto. Estados Unidos está por el orden del 200% de su Producto Interno Bruto, lo cual es muy grave. Grecia está en su 160%, el mundo está cerquita al 80% de su Producto Interno Bruto, lo cual es supremamente grave, supremamente altos los niveles de deuda, supremamente altos los niveles de déficit, y muy grave que el consumo está deteriorándose. Grave el nivel de desempleo. Aquí tenemos las barritas azules son el desempleo en el 2007, las anaranjadas en el 2011 y las rojitas en el 2013. Observen cómo los niveles de desempleo en el 2007,
que es la línea azulita en cada región del mundo, siempre está casi que más bajita. 2011 los niveles de desempleo minero fue por el caso de Estados Unidos. Estados Unidos antes del 2008 situaba su desempleo por debajo del 5%, ahorita recoquetea con el 10%. Esto es muy delicado, porque estos son millones y millones de personas que están quedándose sin empleo, perdiendo sus casas, perdiendo sus autos, viviendo del gobierno, personas que están peleándose por un trabajo y bajando los salarios. Esto es delicadísimo. En la zona euro vemos cómo incluso ha aumentado el desempleo para el 2013, o cómo va a aumentar el desempleo para el 2013, y en Japón digamos que se mantiene prácticamente igual. Aquí vemos lo mismo que estaba mostrándoles en la gráfica anterior con otros indicadores. Vemos una inflación baja. Obviamente la inflación, ustedes saben que es una variable que se incrementa en la medida que la demanda se incremente. Entonces la inflación se incrementa en la medida que la demanda se incremente. Como no hay demanda, como no hay consumo, pues no hay inflación. Y mientras que no haya inflación, no esperamos aumento en las tasas de interés. Voy a repetir eso. Si no hay demanda, si no hay consumo, no hay inflación. Si no hay inflación, no hay aumento en las tasas de interés. Si no hay aumento en las tasas de interés, las monedas tampoco se fortalecen. Ahí les estoy dando algunas herramientas, alguna información muy importante para la toma de decisiones en materia de inversión. Consumo privado deteriorándose hacia el 2012, inversión bruta deteriorándose hacia el 2012, compras de manufactura tanto en los países emergentes como en los países desarrollados deteriorándose, la incertidumbre aumentando, es decir, las cifras y las gráficas macroeconómicas no nos ayudan por ningún lado. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas, queridos amigos. Tiempo para preguntas. Preguntas, comentarios. Díganme que todo va bien para saber que me están escuchando y que no estoy hablando como un loquito en la pantalla. Hola César, dice Alexandra. ¿Qué hay, Alexandra? Pregunta. A ver, muchachos, reporte de audiencia, por favor. En la sección de preguntas, escríbanme si me siguen. Eduardo Escobar me dice que todo claro. A ver, tu pregunta, Alexandra. Me dice Daniel González que todo bien. Me dice Eider Narváez que vamos bien. Muy bien. Me dice Pablo que lo seguimos. Alexandra pregunta, ¿todo este panorama crítico puede hacer que cambie la economía? ¿Todo esto de la bolsa? ¿Hablas de la economía colombiana, Alexandra? Sí, claro. Alexandra, pues evidentemente lo que yo estoy mostrando es que el panorama crítico de la economía mundial es crítico, es delicado. Y evidentemente eso va a tener efectos negativos sobre las bolsas. Y eso es importante que lo sepamos y es importante que lo entendamos. De hecho, esta presentación que les estoy haciendo va dirigida hacia allá. Ahora en la parte final de la presentación, en unos minutos, les voy a comentar qué creo yo que puede pasar con los principales activos, qué creo que puede pasar con acciones, qué creo que puede pasar con los bonos, qué creo que puede pasar con los commodities, qué creo que puede pasar con forex, con las monedas. Pues, en mi opinión, para darles algunas ideas. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Aquí tenemos un resumen de la zona de euro. Yo ya les dije que la zona de euro como tal tenía problemas graves en el 2012. Las economías avanzadas de la zona de euro van a decrecer el 0.3%. Europa en su total va a crecer el 0.1%, o sea, nada. 2013 se acerca al 1%. En eso yo no creo. Yo creo que esto va a ser menor. Observamos problemas supremamente complicados en Italia, en España, el caso de Grecia, pues ese país básicamente quebró, Portugal decreciendo 3%, Eslovenia decreciendo 2.2%, Chipre 2.3%. Toda esta información que estoy mostrando en la pantalla se las voy a regalar con el mayor de los gustos en el documento que les vamos a enviar por haber tenido la amabilidad de escuchar esta charla. En Estados Unidos se piensa un crecimiento supremamente modesto del 1.3%.
para el 2012 y del 1.5 para el 2013. Okay. Estados Unidos hay que mencionar que tiene muchos problemas de orden estructural. Estados Unidos se gasta el billete, bueno, ya les decía que Estados Unidos tiene un déficit cercano al 10%, ¿cierto? Entonces, ese déficit, ¿qué quiere decir? Que gasta más de lo que le ingresa. Y el problema grave de los Estados Unidos, mis queridos amigos, es que sus gastos son en cosas que no generan desarrollo y que son muy difíciles de modificar. Estados Unidos se gasta la plata en tres cosas. Un 44% se la gasta en lo que los gringos llaman entitlements, que son obligaciones de pagos, por ejemplo, de pensiones y el sistema de salud. Estados Unidos, por su perfil demográfico, tiene muchos ancianos y la edad de gente laboralmente activa, básicamente las matemáticas no dan para que el sistema pensional funcione. Es decir, para que las personas que están en edad de trabajar sostengan a las personas que están ya retiradas. Esto es muy grave. El sistema pensional de los Estados Unidos se hizo cuando la gente tiene una esperanza de vida de los 63 años. Ahora, con los avances tecnológicos en la medicina, la esperanza de vida está por el orden de los 78 años, si mi memoria no me engaña, y esto hace que la gente viva más y viva más del Estado, de las pensiones. Y como la población laboral está bajando y como hay desempleo, esto hace que matemáticamente el modelo sea insostenible. Esto no solamente pasa en los Estados Unidos, eso también pasa en países desarrollados de Europa, y para no ir muy lejos, pasa en nuestro país. En nuestro país la sostenibilidad del modelo de pensiones no funciona y bastante dudoso que los que pertenecen a mi generación nos logremos jubilar de las pensiones. Bueno. Otro porcentaje muy importante del gasto de los Estados Unidos es el pago de la deuda. El 31% de sus gastos es pagando intereses. Entonces imagínense, acuérdense que yo les decía que Estados Unidos estaba endeudado. El 31% de sus gastos son en deuda, pagando la cota. Eso es muy grave y digamos que los gastos financieros ha sido pues por este endeudamiento tan alto que ha traído en los últimos 100 años los Estados Unidos. Y un porcentaje muy importante que hay una discusión de cuánto es, pero puede ser entre el 10 y el 20%, es el gasto de guerra. El gasto militar de los Estados Unidos. Recordemos que el gasto militar de los Estados Unidos gasta lo que gastan los siguientes 22 países en orden de lo que gastan, eso gasta Estados Unidos. Estados Unidos gasta demasiado en el gasto militar y esto es básicamente muy complicado porque son nóminas, son gastos que no generan desarrollo y como ellos se creen la policía del mundo, entonces estas intervenciones en otros países y la seguridad del planeta y todo el carretazo hacen que el gasto militar sea supremamente importante. Si ustedes se dan cuenta, eso que les estoy diciendo suma fácilmente entre el 70 y el 80%, un poquito más incluso, y solamente gastos discrecionales, lo que tiene que ver con educación, infraestructura, apoyo de vivienda, todo el tema que trae beneficio, no es sino el 24% del gasto de los Estados Unidos. ¿Cómo se modifica esta estructura? Haciendo cambios de fondo. ¿Van a hacer cambios de fondo? No lo creemos. No creemos que puedan dejar de pagar el gasto pensional. Obviamente no pueden dejar de pagar la deuda. El tema militar es un tema financiero. El gasto, la industria militar de los Estados Unidos es dueña de un altísimo porcentaje de los congresistas en los Estados Unidos. Los congresistas y los políticos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, han dejado de ser estadistas que resuelven los problemas de la comunidad y se han convertido simplemente en representantes de los grupos de interés. O sea, el sector financiero que tiene mucho dinero, las farmacéuticas que tienen mucho dinero, las multinacionales que tienen mucho dinero, las petroleras que tienen mucho dinero, los fabricantes de helicópteros, de armas que tienen mucho dinero, pues estos son los que ponen a los congresistas y estos congresistas pues obviamente no llegan a sus gobiernos a buscar el interés general de la comunidad, sino buscan a satisfacer los intereses particulares de sus grupos de interés. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la guerra? Nunca, porque los que fabrican las armas son los que están en el Congreso de la República de los países. ¿Cuándo van a dejar de gastar en armas? Nunca. Entonces,
Esto hace que el problema de los Estados Unidos sea demasiado profundo porque tiene un nivel de déficit fiscal muy grande, tiene un nivel de deuda muy grande y sus estructuras no van a sanar. La crisis del 2008 fue un campanazo cuando quebró el sector financiero, es un cáncer, pero digamos que lo que se ha hecho en el 2009, en el 2010, es tratar de curar ese cáncer con curitas, con aspirina, pero realmente las causas del cáncer aún están en las raíces del problema. Desempleo gigante del 8%, proyecciones del saldo de cuenta corriente negativas, déficit fiscal va a seguir continuando, bastante complicado el panorama para los Estados Unidos. Muy bien, preguntas o reporte de audiencia, por favor. Eider, ¿qué opinión tienes sobre la nueva reforma tributaria de Colombia? Yo pienso que es procedente, ¿sabes? Yo le creo al gobierno que realmente es una reforma tributaria que no busca exclusivamente ingresos para el Estado, porque de hecho el gobierno, digamos, fiscalmente no tiene problemas serios, o sea, digamos que estas reformas que suelen suceder cuando los gobiernos llegan sin plata y necesitan más ingresos, esta no es esa típica reforma. Esta es una reforma que tiene unos cambios interesantes. A mí me parece que el tema de los aportes parafiscales le quita un peso importante a las empresas como, qué sé yo, como mi empresa. Nosotros nos vemos en problemas graves para poder dar empleo. Damos empleo con mucho esfuerzo a un grupo de personas, pero la carga prestacional y la carga de parafiscales es muy alta para empresas pequeñas. Entonces, esto significa que ablandar eso definitivamente debería convertirse en un golpe y un fomento del empleo. En principio, con el tema de la reforma, yo lo comparto en un 70-80%. Bueno, continuamos. Economías emergentes, decimos que el crecimiento del mundo está en manos de los países emergentes, en las economías de Asia. Japón, después de un crecimiento negativo en el 2011 por el tsunami, pasó ya a un crecimiento positivo del 2.2%. Sin embargo, Japón también se encuentra en un problema de déficit fiscal supremamente grande. ¿Ok? Japón tiene también problemas de deuda. Japón está supremamente endeudado. Australia viene con unas cifras aceptables. Por aquí resaltemos a Hong Kong, que bajó de crecer un 5% a un 1.8%. China decreció en 2011 un 9.2 a un 7.8 en el 2012. Bueno, ahora miremos de los países latinoamericanos, destacar Brasil, que tuvo un decrecimiento, no creció, va a crecer 1.5%, pero si mi memoria no me engaña, a comienzos del año se estaba hablando de un crecimiento del 4, del 5%, es decir, que se revisó a la baja el tema de Brasil de una manera importante, y esto ha sido pues por una cantidad de ajustes que están haciendo a nivel interno dentro del país. El caso de Colombia, aquí vemos como en el 2011 tuvimos un crecimiento del 5.9%, para el 2012 vamos a crecer un 4.3% y un 4.4%. Digamos que estos números se han revisado un poquito a la baja, pero la salud de la economía en general es aceptable. La disciplina fiscal de los estados, la disciplina fiscal de Colombia es sana. El porcentaje de deuda no supera un 40 o un 50%. Digamos que estas cosas son supremamente positivas. Repito, mis críticas a la economía colombiana están en su exagerada exposición al comercio internacional y hacia su no clara dedicación hacia la industrialización. Ojalá algún día pueda darles a ustedes una charla que doy en algunas universidades de política monetaria internacional, donde cuento la historia de cómo los países ricos llegaron a ser ricos y los pobres llegaron a ser pobres, y básicamente los ricos se industrializaron y los pobres no se industrializaron. Ahí les estoy resumiendo 4 horas de conferencia de política monetaria internacional, pero básicamente ese es el patrón, y eso tiene pues unas explicaciones históricas, religiosas, políticas, sociales que sustentan esa apreciación. Este slide es muy importante. Este slide es muy importante, señores, porque
lo más importante cuando uno hace planeación, lo más importante cuando uno hace proyecciones es hacer una buena matriz de riesgos. Proyecciones nadie le pega, o sea, nadie tiene la capacidad para adivinar qué va a pasar en el futuro. Ningún analista, ninguna persona les va a poder decir en cuánto va a cerrar el precio del petróleo el otro año, o del eurodólar, o de la acción de Bank of America. Nadie. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? De pues, visualizar las proyecciones numéricas con base en la información que se posea, pero lo que a mí me parece más relevante es tratar de entender cuáles son los riesgos a los que está expuesto una economía. Por eso les preparé este slide. La economía del mundo está expuesta al riesgo de que la zona euro recaiga. Yo veo una alta probabilidad a que la zona euro vuelva a decaer. Ya les mostré los crecimientos de los países, ya les mostré cómo países como Grecia, Portugal, España, Italia, Noruega están en unas situaciones bastante complicadas desde el punto de vista fiscal. Se han acostumbraron a vivir 2 o 3 estratos por encima de sus capacidades. Les voy a pedir un segundo, por favor. Ya, estoy con ustedes, les pido disculpas. El recrudecimiento de la zona euro evidentemente va a ser una de las situaciones que puede afectar más el crecimiento de la economía mundial. Otro de los riesgos a los que estamos expuestos, y esto ya lo expliqué suficientemente en el slide de los Estados Unidos, es que Estados Unidos no solucione el precipicio fiscal en el cual se encuentra. ¿A qué me refiero? Estados Unidos gasta más de lo que gana, el déficit fiscal de los Estados Unidos está por el orden del 10%. Mucho de su crecimiento está apalancado en la deuda está por el orden del 200% de su Producto Interno Bruto. No puede seguir endeudándose porque no puede seguir engordando el déficit fiscal. Y para poder crecer las economías, de acuerdo con la teoría de Keynes, se necesitaría gastar. Entonces ahí está en un círculo vicioso que significa un riesgo muy importante para la economía mundial. Este riesgo, evidentemente, es paralelo, que es el tope de la deuda de los Estados Unidos. Recordemos hace tal vez un año a Obama con las rodilleras puestas en el Congreso de la República de los Estados Unidos, pidiéndole de rodillas a los republicanos que le incrementaran el techo de la deuda para poder pues, pagar el health care, la salud, y para poder pagar el gasto de guerra. Esto es un patrón. No se puede seguir endeudando, pero para crecer necesita endeudarse. Entonces, eso no está claro. Japón está en la misma circunstancia de los Estados Unidos, se endeudaba hasta las orejas y con déficit fiscal. Otro riesgo muy importante para el 2013 no deja de ser los precios del petróleo. Los precios del petróleo, la economía mundial es supremamente sensible a los precios del petróleo. En el caso de que el petróleo suba de los $100, eso va a tener un efecto supremamente negativo en las economías mundiales, y aunque no vemos presión sobre la demanda, es decir, que se incrementen los precios vía incremento en la demanda, sí vemos que por el lado de la oferta los precios del petróleo pueden tener problemas. Recuerden que todos los que tienen petróleo en el planeta están locos, son países inestables, con visos dictatoriales, y en cualquier momento estas economías pueden tener problemas serios. El tema de Irán con Israel es un polvorín que puede reventar en cualquier momento, y eso dispararía los precios del petróleo. Voy a pasar por encima. Básicamente hay una están sobredimensionados los balances de los bancos centrales. Es un tema un poco más técnico, no lo voy a tocar. La deuda pública ha alcanzado niveles muy altos, es lo mismo del nivel de deuda de los Estados Unidos, solo que esto aplica para la mayoría de los países del mundo. Este es muy importante, que es la timidez de adoptar reformas estructurales y fiscales en el mediano plazo, a lo que me refería de que desde el punto de vista político no existe la voluntad, porque los políticos son
títeres, marionetas, representantes de los grupos de interés. Entonces, mientras que ellos estén en el poder, lo cual no va a cambiar porque son los que tienen el poder económico para comprar los votos y para llegar a los puestos, pues evidentemente no van a haber cambios estructurales. El mundo fracasó, en mi opinión, el mundo fracasó. La raza humana fracasó, el modelo económico fracasó. En el planeta en estos momentos se mueren 100.000 personas diarias de hambre. En África se muere un niño cada 6 segundos de hambre. Nunca había sido tan alto el gap entre ricos y pobres. El planeta está en una situación supremamente complicada y lo que nos llevó allá, que fue el modelo capitalista, la apertura económica, la industrialización de algunos países y de otros no, las multinacionales, el sistema financiero, todo lo que nos llevó está funcionando con toda su capacidad y va a seguir funcionando. Entonces, no vemos que exista la posibilidad de cambios estructurales en el mediano plazo. Ya se lo mostré en las gráficas, la demanda mundial está decreciendo por todo lado. Los índices de producción, el consumo, el comercio internacional, no hay demanda. Y si no hay demanda, pues no crece la economía. Hay un deterioro en la confianza por razones obvias y existen ya muchos grupos de inconformidad. Los indignados, por ejemplo, que protestan en frente de Wall Street son grupos de descontento que cada día están creciendo y se están volviendo más poderosos y nadie ha dimensionado cuál va a ser su papel en la economía mundial. Es este mismo punto, el descontento social mundial. El mundo ya está cansado de que existan unos pocos ricos que son dueños del 90% y el resto del planeta, que es la mayoría, dueños del 5 o 10%. Y evidentemente los potenciales problemas de guerras que siempre agobian nuestra sociedad. En este momento en el planeta hay muchos focos de guerra, importante resaltar el de Irán con Israel por hay un tema religioso metido ahí por dentro, también un tema estratégico, muy grave el tema de Siria, ya van 15.000 muertos y ya el dictador tiene a China y a Rusia de aliados, los rebeldes tienen a Estados Unidos de aliados, entonces de alguna manera se empiezan a generar bandos y nos da un tufillo de guerra fría, de guerra fría. Muy bien, hasta ahí cómo vamos. Preguntas, comentarios, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Paro? ¿Sigo? A ver, todos, por favor. Quiero saber que me están siguiendo, si son tan amables. Reporte de sintonía. César. Señora. Recibo de parte del señor Héctor un mensaje confirmando que él está desde su dispositivo móvil y no puede realizar, digamos, preguntas. Y que asimismo no tiene la posibilidad de la opción de hablar. Ok, gracias. Entonces es para habilitarle de pronto en el momento en el que él solicite la intervención, a través de la manito, habilitarle el micrófono por si de pronto tiene preguntas. Ok, claro que sí. Bueno, aquí ya me está diciendo Alexandra que todo bien, Eider que todo bien, Daniel que me siguen. Juan David dice, ¿con ese panorama se proyectan inversiones en países con monedas más fuertes, de economías con crecimiento sostenido o de economías emergentes? La respuesta es sí, Juan David. Pues, desde el punto de vista de Forex, uno pensaría que las monedas de los países emergentes deberían tender a fortalecerse y los países desarrollados a debilitarse. Esto fue lo mismo que dijimos hace un año y es lo que ha venido pasando y es lo que explica, por ejemplo, la revaluación en Colombia. La revaluación en Colombia está explicada con esta presentación. Una economía emergente creciendo, fortaleciéndose, versus una economía americana decreciendo y disminuyéndose. ¿Eso qué significa? Reevaluación, preocupación para los exportadores, felicidad para los importadores. Jairo hace una pregunta, amigo, yo tengo una cifra, no la voy a leer, de pesos, ¿cómo puedo invertirlos para no caer en la crisis económica? Jairo, eso es la astucia del animalito. Voy a hacer una
presentación en los siguientes 10 minutos de cuáles son las cosas que yo veo para invertir en el 2013 o cómo yo veo las principales categorías de activos para invertir en el 2013 para tratar de responder tu pregunta, Jairo. Evidentemente, la casuística pequeña, el detalle, pues obviamente toca mirarlo con mucho detenimiento, más siendo una cifra importante. Obviamente no duden en contactarme, ahorita les doy mis datos de contacto, porque evidentemente pues las decisiones que tomemos en inversión tienen que considerar este espectro macroeconómico que nosotros estamos visualizando. Muy bien, en la pantalla tengo el Standard & Poor's. El Standard & Poor's, como ustedes saben, es el índice que agrupa las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y es un índice que muestra cómo se comportan las acciones en general. Revisemos un poquito lo que ha pasado desde hace varios años. Antes, en los 90 hubo un crecimiento económico supremamente importante que, digamos, llegó al pico del 2000 cuando hubo un pico, un high, que fue la crisis de las .com y se reventó, digamos, de alguna manera esa burbuja. Observen cómo en el 2001, 2002, 2003 fueron años muy negativos para la bolsa. Todas las acciones cayeron, se devolvió gran parte de las utilidades que se acumularon durante los 90. Aquí en la parte inferior podemos observar el MACD o los osciladores que están sobrecomprados para las personas que ya sepan análisis técnico. Observamos también cómo los promedios móvil empiezan a cruzarse hacia abajo como señal de venta. Al generarse en este cruce, por ejemplo, este cruce del promedio de 13 sobre el promedio de 21 es un síntoma supremamente claro de que hay que empezar a salir del mercado porque viene un movimiento bajista y pues efectivamente eso es lo que se presenta. A finales del 2003, digamos que los osciladores están en la parte de abajo, como ustedes pueden observar, y empieza la tendencia alcista de que acompañó el 2003, el 2004, el 2005, el 2006, 2007 y el 2000, digamos hasta finales del 2007, ¿ok? Ahí se presenta la misma situación, en la misma fotografía. Los osciladores están sobrecomprados, como pueden ustedes ver aquí en la parte inferior. Los promedios móviles cruzan hacia abajo. Aquí podemos ver cómo el azul cruza el rojo, aquí podemos ver cómo el azul cruza el rojo desde el punto de vista técnico y empieza una caída supremamente importante en la bolsa, en las acciones. Luego viene la recuperación que estamos experimentando en estos momentos. Arranca el 2009, empieza el 2010, 2011 y estamos en este pico con una situación muy parecida a la situación que se presentó en el 2008 y a la situación que se presentó en el 2000, donde los promedios están empezando a cruzarse. Observen cómo el azul está intentando cruzar el anaranjado. Observen cómo los osciladores están también en un nivel de sobrecompra, como lo estuvieron en antaño. ¿Ok? Diciéndonos que en mi humilde opinión hay una probabilidad desde el punto de vista técnico, o sea, de las gráficas, de que esto tenga un movimiento negativo. ¿Ok? Eso es muy probable que suceda. Ahora, desde el punto de vista fundamental, es decir, el análisis de la economía, pues llevo ya más de una horita dándoles eslora a ustedes de por qué la economía mundial va a enfrentar problemas en el mediano y largo plazo. Lo que les he mostrado con cifras del Fondo Monetario Internacional es que la demanda está disminuyendo, de que los crecimientos son paupérrimos, de que el desempleo es cabalgante, de que los niveles de déficit, de deuda, de corrupción política son bastante altos y eso hace que el panorama sea negativo. Si ustedes me piden a mí que me juegue la vida en este momento hacia qué va a pasar con las acciones en el 2013, 2014, 2015, yo veo que viene un escenario negativo para las acciones. Ahora, ¿cuál es la buena noticia, amigos, y Jairo en particular que hizo la pregunta? Cuando uno tiene la claridad o tiene la expectativa de que va a haber un movimiento negativo en las acciones, existen instrumentos que permiten ganar dinero, ¿ok?
en ciclos negativos de las acciones. Existen, por ejemplo, la posibilidad de hacer cortos en acciones. Existe la posibilidad, por ejemplo, de invertir en activos que tengan una correlación inversa a las acciones, como los bonos, por ejemplo. Existe la posibilidad de invertir en ETF, en ETFs que son inversos. Entendiendo esto, podemos seleccionar los pares de monedas que van a tener valorización y que van a tener desvalorización. ¿Qué es lo importante? Saber, tratar de entender uno qué puede pasar en el futuro, y si uno hace ese esfuerzo por tratar de entenderlo, que es lo que estamos haciendo en esta conferencia, pues evidentemente las decisiones tienen que rimar con ese entendimiento. Y hay activos que se valorizan cuando las acciones caen, por supuesto que sí. Con relación a las acciones en Colombia, porque por aquí me están haciendo la pregunta, ¿qué va a pasar con las acciones en Colombia? Lo que yo les puedo mostrar es que en estas dos gráficas, por este lado tengo el Standard & Poor's, que son las acciones gringas, y por este lado también tengo la línea roja, que son las acciones colombianas. Uno puede observar que los comportamientos son muy parecidos. Cuando sube el Standard & Poor's, sube la bolsa colombiana. Cuando baja el Standard & Poor's, baja la bolsa colombiana. Cuando sube el Standard & Poor's, sube la bolsa colombiana. Cuando baja el Standard & Poor's, baja la bolsa colombiana. Es decir, la correlación es muy parecida. Si no recuerdo mal, la correlación entre Standard & Poor's y bolsa colombiana pues está superior al 75%. ¿Eso qué significa? Que si estamos diciendo que la bolsa gringa va a tener un efecto negativo, la bolsa colombiana también puede tener un comportamiento negativo. Eso nos debe servir para estar pendientes las personas que tengan acciones en Colombia, ya sea para salir de ellas o ya sea para cubrirse, porque hay forma de cubrirse. Lo importante es estar uno preparado y que no los cojan a uno desprevenido. Las materias primas, los commodities, el petróleo, la agricultura. Nosotros hemos dicho que la consumo mundial va a bajar. Entonces, aquí les presento una gráfica donde muestra la alta correlación que existe entre los precios de las commodities, de las materias primas, con la actividad económica en general. Observemos cómo, por ejemplo, después del 2002, la actividad económica repuntó, los precios de las materias primas también repuntaron. En el 2008 se cae la actividad económica e inmediatamente los precios de las materias primas se caen consecuentemente. Luego viene la recuperación del 2009-2010 de la actividad económica, los precios de las materias primas suben. Luego viene la caída de la actividad económica en el 2012. Evidentemente los precios de las materias primas se decrecen, es decir, que para donde vaya la actividad económica normalmente va el precio de las materias primas. Como hemos dicho que la actividad económica va a seguir decreciendo, entonces nosotros esperaríamos que ocurra lo mismo con los precios de las materias primas, es decir, commodities hacia la baja. Hay que tener mucho cuidado porque los precios de los commodities no solamente se ven afectados por la demanda, que es la gráfica que tendríamos en la pantalla, sino que también se pueden ver afectados por problemas de oferta. Caso de petróleo concretamente, si hay problemas en la oferta, también se puede incrementar el precio. A eso me refiero con esta gráfica. Yo particularmente estoy invertido en petróleo, porque técnicamente siento que está en un nivel aceptable para entrar y por las tensiones que hay a nivel mundial sobre el petróleo. Agricultura, como lo acabo de decir, 2 slides atrás, lo vería disminuyendo. Oro siempre hay que tener en el portafolio. Oro es un activo muy interesante porque es un activo de refugio en momentos de crisis. Además, como tiene una baja correlación con la mayoría de las categorías de activos, es bien conveniente para tener en portafolios conservadores. Con relación a las monedas, hemos dicho que el euro está débil, hemos dicho que el dólar está débil, entonces uno no pensaría que exista un crecimiento importante de una sobre otra. Uno pensaría que el euro se imponga sobre el dólar o el dólar sobre el euro. He querido traer esta gráfica que es un poquito pesada, o esta tabla mejor, que es un poquito pesada, que es lo que llamamos el Purchasing Power Parity. Esto lo vemos en los cursos de U de Capitales en detalle, que es el poder de adquisición de las diferentes economías. No sé si ustedes han escuchado hablar del McDonald Index, que es un índice que compara cuánto vale una hamburguesa McDonald's en diferentes partes del mundo. Entonces, si la hamburguesa McDonald's vale $4 en Nueva York y la misma hamburguesa McDonald's vale 6
dólares en Inglaterra, entonces la tasa que hay entre Estados Unidos e Inglaterra ideal para mantener el poder adquisitivo es de tanto, es la división entre esos dos números. No sé si me hago entender. Entonces, trata de comparar, dependiendo de lo que uno pueda comprar en cada país, el poder de adquisición para saber cuánto es el poder de adquisición en otro país con relación a los Estados Unidos en particular. Esta tabla que yo tengo acá muestra esa información no para una hamburguesa de McDonald's, sino para una canasta familiar básica. Entonces es una información muy completa. A ver, voy a tratar de explicarles. Es un poquito complicado, no complicado, sino un poquito más enredado de explicar y no tenemos mucho tiempo. Hablemos, por ejemplo, con la zona euro. Euro, aquí está 2003, aquí está 2011. Esto quiere decir que si yo me gasto .80, que si yo me gasto $1 o $100 en Nueva York, lo que necesito para comprar lo mismo en Inglaterra son $0.8. Ahora, esto como la expresión es euro-dólar, lo que hacemos es 1 dividido 0.80, eso da 1.25. 1.25 euro-dólar sería la tasa ideal para mantener el poder adquisitivo en Europa de $1. Perdónenme si es un poquito complicado, pero pues tendría que devolverme un poquito o mucho mejor para poder explicar esto en detalle. Lo que les estoy tratando de decir es que la tasa de cambio ideal entre el euro y el dólar es 1.25. Es decir, que si en estos momentos está en 1.27, esto lo hice en noviembre 16, preparé esta presentación, en 1.27 digamos que está cerca de sus niveles aceptables. Uno pensaría que el euro dólar no debería irse a 1.5, que no debería irse a 1, sino que se quede por este sector. ¿Yo cómo voy a operar euro dólar este año? Cada vez que llegue a estos niveles de 1.20, voy a empezar a buscar largos. Cada vez que llegue a niveles de 1.40, 1.30, voy a empezar a buscar cortos, es decir, que se mantenga en este rango, porque no vemos que una u otra vaya a tener una superioridad sobre la otra paridad. Con relación a la paridad dólar peso colombiano, lo que observamos es una correlación inversa, de tal forma que si estamos diciendo que el dólar se mantiene en un rango, lo que diríamos es que el peso colombiano también se va a mantener en un rango. Es decir, yo veo que el peso colombiano contra el dólar americano se debería mantener alrededor de los 1.800, 1.900 pesos. Bonos, aquí muestra una gráfica del Standard & Poor's, la gráfica roja son bonos. Observemos cómo los bonos han tenido una correlación inversa normalmente con acciones. Cuando las acciones suben, los bonos bajan. Cuando los bonos suben, las acciones, cuando las acciones suben, los bonos bajan. Cuando las acciones bajan, los bonos suben. Si lo que estamos diciendo es que las acciones pueden caer, lo que pensaríamos es que los bonos pueden subir. Entonces, mis queridos amigos, esto ha sido o es una presentación supremamente, ¿cómo decirlo? Supremamente resumida de un trabajo muy profundo que elaboramos en nuestra empresa U de Capitales. Lo realizamos cada año como parte de nuestras actividades académicas. Es un trabajo que ofrecemos a la comunidad de inversionistas y de financieros de las empresas en general. Esto va dirigido a exalumnos, a amigos, muchos brokers de acciones, de forex, invitan a sus clientes a que escuchen nuestras charlas para darles información como parte de una alianza educativa, y eso es un poco el trabajo que nosotros realizamos. Yo quisiera escucharlos, quisiera leerlos, quisiera leer si tienen preguntas, comentarios para empezar a cerrar la charla. A ver, estoy esperando las preguntas, por favor, reporte de audiencia. ¿Cómo es el manejo de las clases, Isaías? Bueno, Isaías, note, lo que hacemos
lo que hacemos, si tú quieres, es que yo le hablo a mi equipo de comercial de UD Capitales para que te contacte y te presente los pensos y los precios de los cursos que nosotros dictamos. Nosotros dictamos cursos de acciones, de forex, de monedas, de futuros. Somos una empresa educativa colombiana con más de 10 años de experiencia y pues somos especialistas en todo este tema de operar por internet. Entonces, con mucho gusto yo le pido a mi equipo comercial que te contacte, Isaías. Bueno, ¿qué pasó? Nadie me está respondiendo. Creo que los aburrí demasiado y se me fueron antes de tiempo. Dice Pablo, muy interesante. Yo estoy empezando a estudiar Forex y me interesa mucho empezar a operar, Pablo. Pues maravilloso. Definitivamente esto es una oportunidad bien interesante para generar ingresos adicionales, el operar los mercados por internet. Evidentemente hay que prepararse, hay algunos brokers que ofrecen educación dentro de sus paquetes, eso es importante aprovecharlo y pues ya, y digamos obviamente la educación formal ya avanzada que hacemos nosotros es procedente. Pregunta Isaías, gracias. Para terminar, como broker uno puede ser independiente, es la última, gracias. Sí, claro, sí, digamos, yo tengo una experiencia de 10 años, nosotros hemos entrenado más de 2.500 personas y de esas 2.500 personas un altísimo porcentaje termina siendo independiente y viviendo exclusivamente del tema de trading. Es apasionante, somos millones de personas alrededor del mundo. Alexandra dice todo ok. Jairo, amigo, primera vez que le escucho y me parece interesante. Bueno, Jairo, no, un placer conocerlos por esta vía. Voy a dejar aquí también mis datos por si alguna persona quiere contactarme posteriormente. Perdón un segundo. A ver, mi nombre es César Carrillo, mi celular es 311-260-6683, mi, mi, por ejemplo, mi Skype es César Forex, eh, 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 César Forex, mi email es cesar.carrillo@udcapitales.com. Yo soy el gerente de UD Capitales. UD Capitales lleva más de 10 años en el país. Tenemos más de 10 profesores especializados en diferentes mercados. Somos exclusivamente educadores, no representamos a nadie, ningún broker en particular. Somos dedicados a educación financiera. Yo particularmente soy profesor de varias universidades en el país. Escribo para el periódico Portafolio. Somos especialistas en todos estos temas y pues me coloco a sus más enteras órdenes. Aquí en este momento de la conferencia están asistiendo personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes brokers, de diferentes lugares, entonces pues con el mayor de los gustos estoy dispuesto a brindarles cualquier información. Con el paro de dólar para el 2013, ¿cómo fue el margen que se espera que se comporte? Yo diría que en el 2013 eurodólar debería estar en el rango en que se encuentra, tú entre 1.25 y 1.35. Ese es un rango bien difícil para que se salga, dado que ambas monedas están igual de mal. Bueno, último, voy a dar un minutico para que me escriban o se despidan o me digan si les gustó, si no les gustó, si tienen alguna pregunta y en un minutico hago la ronda final. Bueno, muy bien. Entonces, Johan Espinosa, muchas gracias. Excelente conferencia. Pablo Vélez dice muchas gracias, César. Muy
interesante el seminario. Eduardo Escobar dice muchas gracias, todo muy bien. Johan dice apenas estoy ingresando en el mercado Forex y me gustaría seguir instruyéndome, muchas gracias. Alexandra dice excelente la presentación, preocupante el tema porque esto parecía que fuera nuevamente a la crisis. Muy buena la presentación y muchas gracias. Bueno, aquí hay muchos comentarios. Yo les agradezco a ustedes por tomarse en el tiempo para asistir a estas actividades académicas. El objetivo de nuestra empresa es que enfrentemos la incertidumbre de los mercados con preparación y con educación. Creo que este es el camino correcto. El esfuerzo de ustedes de dedicar un sábado a labores académicas habla muy bien de su metodología para tomar decisiones. Entre mejor nos eduquemos, mejores van a ser nuestras decisiones financieras. Con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta una nueva oportunidad.